Queridos hermanos, ¿qué es una pregunta capciosa? Una pregunta capciosa es una pregunta con trampa. Es una pregunta que te descuadra. Por ejemplo, es común cuando uno está con los niños hacerles preguntas capciosas. Una pregunta capciosa que hago es esta: ¿qué es peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse medio gusano, porque la otra mitad ya te lo comiste. Otra pregunta capciosa: ¿cómo sale un elefante de un jacuzzi mojado? Y así podríamos seguir. Hoy en el Evangelio hemos escuchado cómo le hacen a Jesús una pregunta capciosa. Se unen los fariseos con los herodianos para hacerle a Jesús una pregunta con trampa. Fíjense la mala intención. ¿Qué pregunta le hacen a Jesús? ¿Tenemos que pagar impuestos? Y Jesús, que es Dios, sale airoso con la respuesta que da. Si Jesús decía, sí hay que pagar impuestos, lo acusaban de estar con los romanos, de ser traidor. Si Jesús decía, no hay que pagar impuestos, lo acusaban de ser desobediente a las leyes. Jesús responde pidiendo una moneda, que hay que darle al César lo que es del César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Jesús pide una moneda y le dice a la gente, la imagen que está aquí en la moneda, ¿de quién es? Todos dicen del César. Pues den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Jesús nos está hablando de que hay deberes cívicos. Hay que darle al César lo que es del César. El César era la autoridad entonces. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Hay deberes religiosos. Vamos a hablar de estos deberes, queridos hermanos. Hay deberes religiosos y hay deberes cívicos. Comencemos por los deberes religiosos. ¿A quién hay que colocar en el primer lugar de nuestra vida? A Dios. Dios siempre debe estar en el primer lugar. Que quede claro. Vamos a la primera lectura de hoy. Les hago una pregunta, a ver si han estado atentos. En la primera lectura de hoy sale una autoridad. ¿Quién? Ciro, rey de Persia. En ese entonces Ciro era el hombre más poderoso. Pero Dios está por encima de Ciro, rey de Persia. Hemos escuchado hoy cómo Dios nos ha dicho en la primera lectura, un pasaje del profeta Isaías: yo soy el Señor y no hay Dios fuera de mí. Hermanos, Dios es Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Dios está por encima de toda autoridad humana. Y por eso qué importante es cumplir nuestros deberes religiosos. Por ejemplo, venir a misa los domingos y días de precepto es un deber religioso. Dar gracias a Dios todos los días es un deber religioso. Luego de que tomamos los alimentos, luego de que desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿qué debemos hacer? ¿Eructar?
Dar gracias a Dios. Todos los días hay que dar gracias a Dios. Es un deber con nuestro Creador. Otro deber muy importante con Dios, un deber religioso, es lo que hemos escuchado en la segunda lectura de hoy. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer libro que se escribió y que pertenece al Nuevo Testamento? La primera carta a los tesalonicenses. Ha sido el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Hemos escuchado hoy el comienzo de la primera carta a los tesalonicenses. San Pablo está contento porque ha evangelizado a los tesalonicenses. Y San Pablo ha visto cómo ha actuado en Tesalónica la fuerza del Espíritu Santo, porque ha comunicado la palabra de Dios. Aquí tenemos otro deber con Dios. ¿Qué deber? La evangelización. Hermanos, evangelizar es un deber con Dios. Hay que anunciar a Dios ahí donde estamos. Aquí tenemos sobre el altar una reliquia de San Juan Pablo II. Hoy estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II. El Papa peregrino. ¿Por qué viajó tanto San Juan Pablo II? Porque evangelizaba. Se ha contado todos los kilómetros que recorrió San Juan Pablo II y dan 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. San Juan Pablo II lo tenía claro, es un deber evangelizar, un deber religioso. Y cada uno de nosotros tiene que evangelizar. Vamos ahora con los deberes cívicos, porque hay que dar al César lo que es del César. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad. Y en una sociedad hay autoridades, hay normas, hay leyes. La Iglesia nos enseña que hay que respetar a las autoridades, hay que cumplir las leyes civiles, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, que en este país se promulgan leyes contra la vida? ¿Las acatamos, sí o no? No. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? No matarás. ¿Qué pasaría? Dios no quiera y hay que rezar para que esto no suceda. Que se aprueben leyes que favorecen la ideología de género o la unión entre personas del mismo sexo. ¿Las acatamos, sí o no? No. 6.º mandamiento, no cometerás actos impuros. Decía Santo Tomás de Aquino, una ley civil que va contra la ley de Dios es una corrupción de la ley. Los católicos respetamos a las autoridades, respetamos las leyes civiles, siempre y cuando están en armonía con la ley de Dios. Porque primero siempre debe estar Dios. Queridos hermanos, tenemos que ser buenos ciudadanos, pagar los impuestos, respetar las reglas básicas de cortesía, respetar las señales de tráfico, ser personas honestas. Hay un cuento que dice así: nombraron a un nuevo párroco en una ciudad. Este sacerdote llegó a su parroquia y al frente de su parroquia había un paradero de buses. Y este sacerdote fue a tomar el bus, subió
pagó su pasaje y el chofer le dio su vuelto. Cuando este sacerdote se fue a sentar, vio que el chofer le había dado un sol de más de vuelto. Y este sacerdote pensó, el chofer me ha dado un sol de más. Este sol puedo aplicarlo a mis obras de caridad, pero mejor voy a devolverlo. Mejor lo voy a devolver. Se levantó de su sitio, se acercó al chofer y le dice, oye, chocherita, me has dado un sol de más, toma. Y el chofer le dijo, padrecito, yo sé que usted es el nuevo párroco y a propósito le he dado un sol de más porque quería ver si usted era honesto o no era honesto. Veo que es honesto. Y el sacerdote, dirigiéndose a Dios, dijo, Señor, casi te vendo por un sol. Hermanos, hay que ser honestos. Y los deberes cívicos, con esto termino, tienen que ver con el amor a la patria. Hay que amar a nuestra patria. San Juan Pablo II fue un patriota. Siempre rezaba por su patria Polonia. Y cuando hubo el peligro de que el comunismo se metiera con más fuerza en Polonia, San Juan Pablo II dijo, yo estoy dispuesto a ir a mi patria para defenderla. Tenemos que ser patriotas. Por eso a mí me preocupó mucho que el día en que jugó la selección de fútbol del Perú con Argentina, había jovencitos peruanos, más peruanos que la papa, con camisetas de la selección de Argentina. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Por supuesto que Argentina es el mejor equipo de fútbol, por supuesto que Messi es el mejor futbolista que hay, pero un peruano tiene que apoyar a su país. Y aunque la selección de fútbol no le hace goles ni al arco iris, somos peruanos. Y si soy peruano, me pongo la camiseta del Perú. ¿O no? Queridos hermanos, hay que amar a nuestra patria. Y cada uno de nosotros tiene que contribuir para que el Perú sea un país grande, justo y solidario. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir nuestros deberes religiosos. Siempre hay que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida, pero también a cumplir nuestros deberes cívicos, porque un buen católico es un buen ciudadano. Que así sea.